el hermano Fernando Leví. Gracias. Hello, ¿me escuchan? Sí. Dios les bendiga. Buenos días. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, tener esta oportunidad de traer la palabra del Señor. Y así como están de pie, pueden agarrar su Biblia si la trajeron, si no se pueden acercar a un cristiano. Es una broma. Va a salir arriba en la pantalla también. Y abrimos nuestra Biblia en el capítulo 7 de Mateo y vamos a leer los versos 13 al 20, pero lo vamos a hacer un poco diferente, vamos a estar de poco en poco, un versículos a la vez. Y mientras ustedes buscan, en este enero pasado de este año, si no me equivoco, la antepenúltima semana del mes, acabamos con los jóvenes y iba rumbo hacia mi hogar, y cuando estaba manejando, mi esposa me dijo: hey, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Que va a ser en marzo. Entonces le dije: no quiero nada, todo lo que quiero lo tengo, y no quiero nada, gracias a Dios. Entonces me quedé con ese pensamiento, y en la noche antes de dormir me puse a pensar qué contestaría al Señor si Él me preguntara: ¿qué quieres para tu cumpleaños? Y entonces ahí sentado, eran como las 11 de la noche, domingo, todos ya estaban dormidos, yo me puse a hablar con el Señor. Le dije: Señor, si tú me dieras algo para mi cumpleaños, quisiera poder predicar a Trinity. Entonces ahí pues me puse a hablar con Él, y exactamente una semana después, la última semana del mes, el pastor David predicó, y cuando se bajó del primer servicio me dijo: hey, quiero hablar contigo. Le digo: sí, ¿para qué soy bueno? Y me dice: prepara tu mejor mensaje que vas a predicar en marzo. Entonces yo me quedé así como, wow. Entonces me quedé un poco anonadado, y entonces dije: ¿cuál es mi mejor prédica? No sé cuál es. Entonces me acordé de cuando yo me convertí al Señor, alguien predicó en Mateo 7, y eso es lo que voy a hacer hoy con ustedes. Antes de entrar a este pasaje y poder entender Mateo 7, en este pasaje Jesús está culminando, se pueden sentar. Jesús en este pasaje está culminando el mejor sermón jamás predicado. Del capítulo 5 al 7 es lo que conocemos como el sermón en el monte. Ese nombre solo nos dice sobre la ubicación. Si tuviéramos que nombrarlo de otra manera, lo llamaríamos el sermón de un verdadero creyente. En este pasaje Jesús va a trazar una línea entre los salvos, los que van al cielo, y los religiosos perdidos, todos los que creen que van al cielo y no lo harán. Jesús llama al arrepentimiento y a la fe viva. En ninguna parte es más claro este ejemplo que en las palabras de Jesús. Antes de que podamos entender completamente este pasaje de Mateo 7, del versículo 13 al 21, necesitamos entender el contexto. Al comienzo de este gran sermón, en el capítulo 5, nos da las bienaventuranzas, que son una imagen de un ciudadano del reino de Dios. Luego después nos dice que tengamos un ejemplo de nosotros los creyentes como sal y luz, y cómo los creyentes tienen características distintas para el mundo en general. Inmediatamente después llegamos a estas 6 antítesis, que son los argumentos de Jesús contra los fariseos. Los fariseos eran líderes religiosos que ponían su fe en sus obras. Jesús les dijo delante de la multitud: habéis oído decir, pero yo os digo. Y sucesivamente Él dice esta frase antes de decir lo que tiene uno que cambiar o entender acerca de la ley. Jesús está enseñando aquí algunas características del reino de Dios en relación con la ley de Dios, y cómo se ve un verdadero creyente en ese reino. Después de eso pasa al capítulo 6, donde describe cómo puede uno practicar el cristianismo en el contexto de su reino. Habla de la oración, el ayuno, el dar, básicamente una imagen de cómo se ve internamente nuestra fe y cómo se ve nuestra vida devocional y cómo se ha de practicar como ciudadanos de su reino. Luego al final del capítulo 6 Jesús nos da el secreto para vencer la ansiedad. Lo recomiendo para leer si lo quieren leer en casa. Luego llegamos al comienzo del capítulo 7 y tenemos su interacción sobre juzgar, cómo debe ser, cómo se debe practicar, que podemos juzgar a una persona
solo a través de las Escrituras y sin hipocresía. Y ahora llegamos al versículo que vamos a entrar de lleno y lo vamos a analizar. Jesús cambia básicamente de velocidades, pasa de enseñar a confrontar, básicamente como si fuera a darles con esa misma verdad, como si estuviera diciendo, ya les he dicho cómo es la vida en el reino, ¿ahora qué? ¿Qué van a hacer al respecto? En esta última sección nos ofrece una serie de comparaciones, 2 árboles, 2 confesiones, 2 constructores, 2 destinos. Leamos versículo 13 y 14 y voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente, pero si tiene otra versión, dice básicamente lo mismo. Dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Verso 14, sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez la encuentran. Sobre las palabras de Jesús hay 4 cosas para resaltar. Aquí en estos 2 versículos que hay 2 entradas, 2 caminos, 2 multitudes, 2 destinos. Podemos elegir uno u otro y no una mezcla de los 2. Una de las cosas más peligrosas que podemos nosotros los predicadores o un cristiano enseñar es una media verdad. En muchas predicaciones evangélicas se piensa solo en una cara de la moneda, que Jesús es la puerta estrecha y que debemos entrar por ella para ser salvos del infierno. Y eso es cierto, pero parece que la gente se le olvida predicar del camino difícil. El camino difícil es todo lo que agrada a Dios y todo lo que nuestra carne odia hacer, que es imitar a Cristo. Si vemos algún evangélico hoy a nuestro alrededor y interpretamos este versículo de acuerdo a la vida que llevan, tendríamos que decir que la puerta es estrecha, pero espacioso y fácil es el camino que lleva a la vida. Hay miles de personas que creen que son salvas porque profesaron a Jesús como su Salvador. Sin embargo, cuando ves su estilo de vida, Jesús no es el Señor de sus vidas, haciéndolos como el mundo. Se parecen al mundo, actúan como el mundo, aman lo del mundo, hablan como el mundo. Y el mundo son todos los que son creyentes o los que profesan ser creyentes y no lo son. Y piensan que pasaron por esa puerta estrecha, pero no lo han hecho. Y lo preocupante es que cuando les hablas y les preguntas, ¿eres creyente? ¿Eres salvo? Dicen que sí, porque oré la oración del pecador o hice una confesión de fe. Sabemos que somos salvos por Cristo y eso es verdad. Pero la mayoría de las personas no confían en Cristo, están confiando en una oración, están confiando en una decisión, están confiando en su acción hacia el Señor Jesucristo. Y cuando alguien les dio un cuestionario y les dijo, cuando están predicando y pasan al frente o alguien ora por ellos, les preguntan, ¿quieres ir al cielo? Ah, sí. ¿Te arrepientes de tus pecados? Ah, sí. ¿Quieres que Jesús entre en tu corazón? Ah, sí, claro. ¿Quieres hacer Jesús el Señor de tu vida? Sí, ¿verdad? Y si todo esto, y si contestan sí a todas estas cosas, entonces son declarados salvos y cristianos nacidos de nuevo, como si Jesús fuera una vacuna. Es grande la cantidad de personas que hay así. Todos ellos afirman ser cristianos, afirman pasar por esa puerta estrecha y en realidad han pasado por la puerta ancha y caminan por el camino ancho porque es evidente en su vida. Pueden ser religiosos, se sienten bien porque van a la iglesia los domingos, tienen suficiente moralidad para empañar su conciencia, pero están de lunes a sábado como incrédulos. Jesús nunca está presente en su mente. Su estilo de vida es lo que los va a condenar al infierno en el día del juicio. El significado de este texto
que acabamos de leer es que no hay otro medio para la salvación, sino por la puerta estrecha que es Jesucristo. Seguir arrepintiéndote de tu pecado y rindiéndote a su señorío hasta que mueras o Él venga. Pero la evidencia que Jesús es tu Señor es que has pasado por la puerta estrecha y que estás en el camino difícil, siguiendo a Jesús, tratando de imitarlo, manteniendo tu vida alineada a su ejemplo. Muchos pasan por la puerta ancha, muchos caminan por ese camino fácil, pero a través del tiempo ellos piensan que han caminado por la puerta estrecha porque la gente aprueba su estilo de vida o porque se han arropado a una religión y se sienten bien. Y a veces también los mensajes, y no estoy hablando de alguien que predicó aquí, pero a veces escuchamos un mensaje y nos predican una doctrina errónea y decimos, creemos eso, ese es el camino correcto. Y durante todo el evangelio se han perdido dos doctrinas, la doctrina de la seguridad y la doctrina de la garantía. Las perdimos porque las hemos unido. La doctrina de la seguridad, en simples palabras, es: si eres verdaderamente salvo, entonces el Dios que te salva es el mismo Dios que te mantiene salvo. Pero la doctrina de la garantía es tener la convicción de parte del Espíritu Santo de que eres salvo. Muchas personas dicen que creen, pero veamos Santiago 2:19. Dice: tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. Algunos cristianos profesantes creen, pero no temen al Señor. En este sentido, los demonios son mejores. Los verdaderos creyentes tienen temor de Dios, respetan a Dios, y no es un temor de terror como de películas de terror, no es ese tipo de terror, sino el tener ese miedo o ese respeto tanto de que aún no quiero fallarle al Señor, no quiero pecar. Pero el que no es verdaderamente creyente y solo profesa hacerlo, no tiene temor de Dios, no le cuesta pecar, no le cuesta caer en pecado, no se siente mal, tal vez siente remordimiento, pero no arrepentimiento. La prueba de que realmente crees es que estás caminando hacia Jesús por el camino difícil, y es duro, es estrecho, es difícil. Esta puerta no se entra tú y tu esposa, o tú y tu esposo, tú y tus hijos, tú y tus amigos, tú y tus padres y tu madre, o tú y tus cosas. No, entras tú solo, sin nada, desnudo. Y hoy, cuando estaba meditando esto, ahora a ustedes les pregunto: ¿a qué puerta entraste? ¿Por la estrecha o por la ancha? ¿A qué multitud tú perteneces? ¿Los verdaderos creyentes o los falsos perdidos que creen ser creyentes y no lo son? ¿Por qué camino estás caminando hoy? ¿El angosto o el ancho? No respondan, pregúntense a sí mismos. El Señor nos manda a examinar si estamos en la fe. Examinarnos día con día. ¿Estoy en la fe o me estoy mintiendo a mí mismo? ¿Estoy siguiendo a Jesús o estoy creando un Jesús de mi imaginación? Porque el que queremos que seguir es el de la Biblia, no el que nosotros creamos. Los musulmanes creen en Jesús, pero no es el de la Biblia. Los mormones y los testigos de Jehová creen en un Jesús y no es el de la Biblia. Creer en un Jesús no te hace salvo, es el creer el que habla la Escritura. Podrías decir o pensar, o puedes hoy tú decir: suena este camino muy difícil. Suena como que si tal vez tuvieras que estar sin pecado. Pero no, la respuesta es no. No de acuerdo a Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. El verdadero creyente puede pecar. En ocasiones incluso puedes caer en una inmoralidad demasiado profunda, aún siendo un verdadero creyente. Pero no permanecerás ahí. Si alguien es un verdadero hijo de Dios, no creación de Dios, hijo de Dios, porque no todos somos hijos, pero todos somos creación.
Si tú eres un verdadero hijo de Dios, el Padre te sacará de ahí, te dará unas nalgadas y te pondrá en el camino correcto. En Hebreos 12:6 nos confirma esto. Hebreos 12:6 dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo al que recibe como hijo. Les puedo dar una ilustración. Digamos una muchacha que está por lo menos por ahí de los 20, se acuesta a dormir, tiene que ir a trabajar al siguiente día, se despierta tarde, ya le agarró la tarde, híjole, ya me agarró la tarde, uy, y se pone a maquillar, se viste, no sé si así se maquillan las mujeres, pero se maquillan y corre, toma su cafecito, está agarrando la tarde, y en cuanto va, dice, ay, ya, no, chale, se me acabó. Y entonces va saliendo por la casa, y cuando va saliendo de la casa, la mamá la detiene. Mija, hey, tírame la basura antes de salir. Y, mamá, ¿qué te pasa? Yo voy tarde, no tengo tiempo para eso. Mija, no te cuesta, te queda de paso. No lo voy a hacer, mamá. Y corre, azota la puerta, le falta respeto a su mamá, se sube el carro y va manejando bien rápido para llegar a tiempo al trabajo. Y luego se la atraviesan, y cuando se la atraviesan se enoja. ¿Qué te pasa? Y empieza a soltar la lengua, se le sale a decir lo que no debe. Luego la persona lo mira, le dice que es número 1 con el dedo, y después tú también eres número 1, y sigue manejando, llega tarde al trabajo y boom, ya pasó, ¿verdad? Después pasan unos meses y esta muchacha joven, alguien le habla del Señor y se convierte al Señor y se convierte en una verdadera creyente. Y se vuelve a repetir la misma historia. Se para tarde, ya no alcanza, se viste como sea y va caminando, toma su cafecito y viene su mamá otra vez. Mi hija, saca la basura. Te queda de paso. No, mamá, ¿qué te pasa? Estás loca, yo voy a llegar tarde, no me detengas. Azota la puerta, se sube el carro, prende el carro y avanza. Y lo mismo ocurre. A alguien se le atraviesa porque va tarde, no va pensando, la ofenden, ella ofende de regreso y llega al carro, pero es creyente. Y llega al carro y se parquea. Si es verdaderamente creyente, y como lo es, el Espíritu Santo va a llegar sobre ella y la va a hacer entender que lo que acaba de ocurrir no estaba bien, y va a sentirse mal. Y esta muchacha va a decir, Señor, te fallé. Antes de faltar al respeto a alguien que hiciste a tu imagen y a mi madre, te fallé a ti. Tal vez van a estar trabajando y durante el trabajo va a sentir esa pesar en su ser y no va a poder trabajar a gusto, y cuando llegue su tiempo de su break, tal vez va a tener que ir a su break y ahí sentada, tal vez en el baño o en su carro, ahí, Señor, perdóname que dije lo que no tenía que decir, actué como no tuve que actuar, no fui un reflejo de ti, perdóname. Va a tomar su celular, va a llamar a su mamá, la manera que actué no estuvo bien, perdóname. Cuando uno es verdaderamente hijo de Dios, el Espíritu Santo no te va a dejar en paz hasta que tú estés a cuenta con Dios. Si no sientes eso, debes preguntarte si realmente estás en la fe. Si no sientes eso de tú estar bien a cuentas con Dios, entonces preocúpate, porque tal vez no eres salvo. Vamos al versículo 15, donde nos quedamos, y sigámonos en Mateo, porque ahí vamos a estar, y vamos a leer del versículo 15 al 20. Y dice, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higo de los cardos? Un buen árbol produce frutas buenas y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta, se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes. Jesús nos da otro ejemplo que corre paralelo con los versículos 3 y 14 que acabamos de leer. Y dice, por sus frutos los conoceréis. Destaca un grupo de personas, lobos disfrazados de oveja. Estas son personas que señalan a la puerta ancha y te dicen, esta es la puerta correcta, entra aquí. Este es el camino correcto al cielo, entra aquí. Cuando en realidad están conduciendo a
toda la gente que los escucha, a una puerta ancha, al camino espacioso que conduce al castigo eterno. Algunos de ellos saben que el camino que ellos están en ese mismo momento no es el correcto. Y algunos están tan engañados que engañan a otros para caminen con ellos en el ancho. Muchas personas, hacen páginas de Facebook o de YouTube desmascarando a estos lobos, podemos decir, y crean hasta solo el canal de hacer eso. Mira tal lobo, mira tal loba, mira tal falso profeta, mira tal falso profeta, este falso, y se dedican a eso. No tengo ningún problema con eso. Pero cuando lo único que haces es solo hablar de los falsos profetas, hemos perdido el objetivo, que es el Evangelio de Dios. Les voy a dar un ejemplo rápidamente. Mi esposa en Navidad me regaló unos Jordan. Yo no soy de los que siempre estar compre cosas, pero estos Jordan en específico son Retro 6 que yo quería desde que estaba en high school. Y son algo caros y yo no me los quería comprar porque siempre tenía otra cosa que era de más importancia de poder usar el dinero. Y desde que estaba en high school los quería y ahora tengo 31 años y más de 10 años después por fin los pude obtener. Mi esposa me los regaló, pero ella se los compró a alguien en la calle y yo temía que tal, porque como son muy difíciles de obtener y luego la reventa es mucho más cara, entonces pensé, tal vez le vendieron tenis falsos a mi esposa. No que creyera que ella me dio algo falso, pero dije, ella tal vez no sabe cómo se ven. Los originales, a veces cuando los pones el original y el falso, se ven muy parecidos. Entonces dije, tal vez le vendieron falsos. Entonces me metí en canales de YouTube y Facebook para estudiar el original, para ver que realmente eran originales. Y entonces, al yo meterme eso, conocí un muchacho en el internet y me dio un ejemplo, me dio un consejo que aunque él no es creyente, pero el consejo que me dio se puede aplicar. Y me dijo, no te enfoques en los tenis que son réplicas o que son falsos. No te enfoques en eso. Estudia el original. Estudia cómo se ve, cómo huele, cómo se siente cuando lo tocas, cómo se siente cuando pisas, los logotipos, el hilo que le entra por fuera. Míralos, apaga la luz y tírale luz morada y vas a ver ciertas cosas que se ven en un original. Estúdialos, los códigos, la caja, el papel, todo, estudia todo. Y cuando hayas estudiado el original tanto, cuando alguien te traiga un falso, una réplica, vas a saber que esa es réplica porque estudiaste el original. De esa misma forma, iglesia, les recomiendo que no se preocupen, no se enfoquen en los falsos profetas y predicadores. Enfóquense en el verdadero. Y cuando venga uno que es falso, van a poder descartarlo. Y Jesús dice, por sus frutos los conocerás. Esto también se puede aplicar a una persona que profesa ser salvo, sea verdaderamente o no. Se puede aplicar. Conoces un árbol por el fruto que produce. Las palabras de Jesús son muy claras. Un árbol malo no puede producir frutos buenos. Pero a veces parece que se nos olvida la otra parte, que el árbol bueno no puede producir frutos malos. Cuando miras un árbol bonito, lleno de fruta, puedes encontrar algunas frutas que tal vez están medio malas o no se maduraron bien. Pero cuando te haces hacia atrás y miras el árbol, la totalidad de este árbol, puedes decir, es bueno. Ningún árbol es perfecto, pero hay buenos árboles. Si decimos o pensamos que somos un buen árbol, metafóricamente hablando, debemos producir buenos frutos en nuestra totalidad. La evidencia que eres un bueno o malo árbol será tu fruto, tus acciones, tus palabras, tus pensamientos. Yo les pregunto, ¿tienes suficiente moralidad? ¿Das tal vez a los pobres? ¿Te opones a una ideología moral? ¿Votas de una cierta manera? ¿Tienes suficiente religiosidad para aún mezclarte? ¿Eres un camaleón espiritual o eres el genuino? Si pudiéramos poner un video de las cosas que piensas o haces en secreto aquí, enfrente de tus amigos y familiares y compañeros de trabajo, ¿cómo te sentirías? ¿Qué pensarían de ti? Piensen en eso. Incluso el pastor puede darte luz verde
de tu estilo de vida, aunque tu vida ni se alinee a la palabra de Dios. Pero los pastores no son Dios, ni yo soy Dios. Tenemos que entender que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Existe una enseñanza llamada la ontología, que es la doctrina que se trata con la naturaleza de un ser. La voluntad está siempre en servidumbre y depende de la naturaleza. Si algo es un perro, a mover la cola, saca la lengua, ¿no? Si vomita, se come su propio vómito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un perro. Si algo es un manzano, tarde o temprano nos va a producir manzanas. Pero si algo es malo, y como nosotros por naturaleza somos malos, de acuerdo a la Escritura, vamos a producir maldad. Debido a esta naturaleza malvada, las personas no vendrán a Dios, o mejor dicho, no vendrán al Dios verdadero. Y no vendrán a Dios porque no pueden venir a Dios. Y no pueden venir a Dios porque lo odian. Y mucha gente puede decir, yo no odio a Dios. No necesariamente tienes que decirlo con tu boca. Con tus acciones puedes mostrar que odias a Dios. Porque no haces lo que Él manda. Tu vida no refleja lo que Él es. Y eso es una forma de odiar. Odiar es un sentimiento, pero también una acción. Juan 3:20 dice, porque todos los que hacen el mal odian la luz. Jesús es la luz. Y se niegan a acercarse a Él porque temen que sus pecados queden al descubierto. Jesús es la luz y no nos acercamos a Él porque no queremos. Los que estamos aquí realmente salvos, somos salvos por su gracia. Porque Él nos amó primero, no porque nosotros lo amamos a Él. Porque sin Él estuviéramos todavía en el mundo. Y yo fuera el primero. En este mundo somos un reflejo de Cristo, de su palabra, de su corazón, o un reflejo de este mundo y de los deseos de nuestro corazón. Hoy les pregunto, ¿cuál eres tú? ¿Cuál es la evidencia? Tu fruto. Vamos al versículo 21 y 23 del mismo de Mateo donde estamos estudiando. Y dice, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Verso 22, el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Si nosotros estuviéramos parados de frente de la Casa Blanca, digamos que todos o uno o dos estuviéramos enfrente de la Casa Blanca y nos paramos en la reja negra y empezamos a golpearla. ¡Ábrame! Quiero entrar. Se va a acercar la seguridad secreta y nos va a acercar. ¡Ey! Aléjate. Vete para. Pero yo quiero entrar. No puedes entrar. Yo conozco al presidente Biden. Eso a mí no me importa si tú lo conoces. Si no tienes un permiso, una autorización, no vas a entrar aquí. Entonces nos tendríamos que ir, ¿verdad? Pero si estuviéramos diciendo, yo conozco a Biden, y en eso el presidente Biden sale de su hogar, de la Casa Blanca, y nos llegara a ver, y realmente nos conoce, y él está pasando, y nos ve, hey, ¿qué hacen? Yo la conozco, yo lo conozco, yo los conozco, déjenos entrar, vamos a entrar a la Casa Blanca. No porque nosotros digamos conocer al presidente, sino porque el presidente nos conoce y nos está autorizando a entrar. Vamos a entrar. En el día del juicio muchas personas confesarán conocer a Jesús, pero la verdad mostrará que la realidad nunca lo conocieron.
solo supieron de Él. Creer en Jesús o llamarlo Señor no es la evidencia de nuestra salvación. Es solo el primer paso. Y uno puede decir, hey, pero la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Escuchen, serás, no eres. No, a veces no leemos la Biblia detenidamente. El confesar al Señor con tu boca no es la evidencia de que eres salvo. No es la evidencia de nuestra salvación. Una de las evidencias de nuestra salvación es que estamos haciendo su voluntad y, en otras palabras, estamos siguiendo sus mandamientos. Juan 14:15 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Lo podemos decir al revés. No haces mis mandamientos, no me amas. Hoy les pregunto, ¿estás haciendo su voluntad? ¿Cuál es la evidencia? Si Jesús estuviera aquí enfrente de nosotros y nos preguntara, ¿por qué te debería dejar entrar al cielo? ¿Qué diríamos? ¿Qué dirías tú? Yo me he puesto a pensar en esto. ¿Qué diría? Y al preparar este mensaje, esto es lo que yo escribí. Creo yo que el verdadero creyente diría algo así. Yo no tengo ningún mérito propio, soy un miserable pecador y en pecado me concibió mi madre. Al lado de tu santidad soy solo polvo de la tierra. Sé que merezco el infierno y el juicio. Estoy a tu merced. Pero si me dejaras entrar, solo sería porque puse mi vida y mi confianza en la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Esa sería tu respuesta? Y también me pensé, ¿qué el falso creyente diría? Y dije, pues diría algo parecido así, de acuerdo a la palabra de Dios. Diría que debería entrar porque creía en Dios y predicaba y servía en la iglesia, cantaba, daba dinero a los pobres, era moral, pensando que podía entrar por lo que hizo. Confiaría en sus obras más que en la gran obra de Jesús en la cruz. Y escuchará. Y si tú estás viviendo esa vida, escucharás, basado en la Biblia, las palabras más aterradoras que cualquier persona puede escuchar de parte de Dios. Apártate de mí, nunca os conocí. La cosa no es solo decir conocer a Jesús, pero si Jesús te conoce a ti. No estoy siendo duro, no estoy predicando así porque quiero apantallar algo. No estoy predicando así porque solo los quiero asustar. No predico así porque quiero que vean cuánta Biblia conozco. No, predico así porque amo las almas y no quiero que ninguna se pierda, si es posible. Y a veces nosotros venimos aquí y pensamos que solo que alguien nos quiere mandar cómo vivir nuestra vida. No es así. Yo no les estoy diciendo mi opinión. Yo les estoy diciendo lo que la Biblia dice. Mi opinión no importa. Y cuando nosotros venimos al Señor, como que y decimos que Él es el Señor de nuestra vida y no damos nada para poder tener una evidencia, ¿cómo puedes decir eso? Yo no estoy diciendo que tienes que hacer cosas para ser salvo. No, porque eres salvo vas a hacer buenas obras. No haces buenas obras para ganar la salvación. El que ya la tiene, las hace. Y con esto voy a terminar y les voy a dar una última ilustración. Digamos que el pastor David está aquí y el pastor Israel. Y obviamente me invitaron a predicar. Y yo tengo que estar aquí antes de las 9. Pero digamos que yo me agarró la tarde y ya son las 9:40. Y el pastor está caminando. ¿Dónde está este muchacho? Señor, perdóname porque cuando llegue. Y pastor Israel está al lado. Te dije, pastor, que no lo invitaras a predicar.
Ya sabía. Y entonces el pastor sigue caminando. Ay, este muchacho lo voy a ahorcar cuando llegue, man. 9:40, ya va a acabar el servicio y nada he predicado. Entonces yo de repente llego, pastor, ay, perdóneme, estoy llegando tarde. Uy, perdóneme que llegué tarde. Levi, más vale tengas una buena excusa porque no sabes la que te espera. No, mire, de verdad, pastor, perdóneme, no va a creer lo que me pasó. Cuéntame, dime, soy todo oídos. Y pastor Israel. Y entonces estoy aquí yo y le digo, mira, me paré temprano, preparé todas mis cosas y me subí al carro. Y usted sabe que vivo bien lejos de aquí, ¿verdad? Vivo por la Universidad USC, son casi 40 minutos de manejo. Tú sabes, ¿verdad? Entonces me subo al carro, subo mi esposa, mis hijos, vamos todo el tiempo y voy manejando. Y voy manejando y agarro el 110 al norte, paso por downtown y se conecta con el 5. Y cuando voy conectando con el 5, llegando a Burbank, se me poncha la llanta, pastor. Y como se me ponchó la llanta, pues obviamente me tengo que orillar, no puedo manejar así. Y me orillé, y cuando me orillé, pues parqué el carro, le dije a mi esposa, espérense aquí, voy a cambiar la llanta rápido, me dio el tiempo, vamos a tiempo. Y en eso, cuando me estoy bajando, empiezo a quitar la llanta, quito la llanta y voy corriendo, agarro la otra y la voy poniendo. Y en cuanto estaba poniendo la segunda llanta, la refacción, viene un tráiler y me pega y me manda volando 100 pies. Y yo estoy tirado en el piso. Ay, y me paro. Uy, y no manches. Y me paro. Y me voy al carro. Y cuando voy al carro, termino la llanta. Me subo al carro. Voy manejando para acá. Y por eso llegué tarde. El pastor David me va a mirar y me va a decir, Levi, o estás demente o eres el más grande mentiroso que yo conozco, porque no es posible que hayas tenido un encuentro con ese camión y tu vida no cambió. De esa misma forma, hoy les digo, iglesia, es imposible confesar que tuviste un encuentro con el Dios del universo y tu vida no ha cambiado. Póngase de pie. Ya terminé. Cerremos nuestros ojos. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Tú solo me usaste como instrumento. A ti sea la gloria primeramente. Si hay alguien aquí o que nos está viendo por las redes sociales y tú has entendido que tú no eres un verdadero creyente, que la posibilidad de que tú has confesado a Jesús como tu Salvador, pero no tuviste una verdadera conversión, ¿es posible? Hoy te invito a que te pongas y le ruegues al Señor que te salve. Que te arrepientas de tus pecados y que te sometas a su señorío y te rindas a sus pies. O si has vivido una vida doble de hipocresía, nadie ve lo que haces cuando estás a solas. Y Dios sí te ve. Y hoy tú dices, yo quiero ponerme a cuentas con Dios verdaderamente. Hoy es el día que lo puedes hacer. Si hay alguien aquí, solo levanta tu mano y voy a orar por ti. Dios les bendiga, 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 Dios les bendiga. Si levantaron sus manos, si es posible, pueden pasar a los pasillos y alguien va a orar por ustedes. Y si que me están viendo por la cámara,
Solo ahí donde tú estás con el Señor, vamos a orar por ti. Hoy es el día de salvación. Todos los días donde el Señor no tengas pena, nadie te va a juzgar. Yo también un día fui un vil pecador y ahora sigo siendo un vil pecador, pero ahora soy un vil pecador salvo con su misericordia. Si tú quieres esa salvación, esa transformación real, ríndete a sus pies. Si todos somos salvos, ayúdenme a orar por estas vidas. Y ustedes que están aquí rindiéndose al Señor, oren en sus propias palabras. No hay un código o una oración que tengan que hacer. Oren en sus propias palabras y pídanle auxilio al Señor que los salve. Señor Jesús, muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, por tu corrección, porque la verdad que tú nos la traíste con amor. Tú no quieres que nadie se pierda. Tú estás dispuesto a salvarnos, Señor. Mira esta gente que me está viendo por las redes sociales o que están aquí presentes, Señor, sálvales, transfórmales, límpiales. Quita lo que no te agrada de ellos, aunque duela. Por favor, Señor, te rogamos que los salves. No con una oración, sino con tu poder. No con lo que queramos hacer, sino con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz. Sálvales, Señor. Transfórmales. Hazlos una nueva criatura. Y que empiecen a alumbrar en este mundo de oscuridad. Y muestren la evidencia de que son salvos. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. A ti te damos la gloria y te honramos porque eres bueno. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Y si tú eres salvo, dale gloria al Señor y dale honra y alábalo. Alábalo. Alaba al Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, papá. Muchas gracias.